Hola, shalom, 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 ¿cómo están? Saludos desde Israel, como siempre, unos minutos antes de Shabbat, nos encontramos aquí juntos, unidos, de todos los países. Bueno, vamos a ver esta semana qué países vamos a tener. La semana pasada teníamos, bueno, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, México, eh, Indonesia, Pakistán, bueno, diferentes países interesantes. Vamos a ver esta semana qué vamos a tener. Bueno, ahí pueden comentar, preguntar, responder y como siempre digo, si les gustó este video, comparte con tus amigos. Si no te gustó y sufriste, entonces compártelo con tu suegra, ¿no? Mándale a tu suegra, también es bonito. Bueno, esta semana tenemos bastante cosas que hablar, pero muy poco tiempo. Pasamos una semana increíble, aún en Israel todavía, pero ya casi saliendo para América Latina después de Shabbat. Pero mientras, gozando de Israel, a pesar del cierre que tenemos y bueno, hay que aprovechar eso también para bien, hay bastante cosas. Teníamos un evento de embajador de paz que me nombraron, pero le dije que no soy nada más embajador de paz, sino todos son embajadores de paz. Con la comunidad rusa, que tienen embajadores de paz en todos los países árabes, y ahora vamos a empezar a trabajar en América Latina también con acciones humanitarias, con muchas cosas interesantes. Y así que la verdad estoy muy contento y también vemos el final del corona, ya casi vamos a salir de esto. Celebramos, no celebramos, ¿no? Con pastel y esto, pero el cumpleaños del corona, ¿sí? Era cumpleaños del corona, del efecto del murciélago, como lo llamo yo. Eh, Corona, y esta semana hablamos de Egipto, estamos leyendo Éxodo, en la segunda lectura de Éxodo que habla de Egipto, y para muchos, para nosotros, para todos, Corona fue como Egipto. De alguna manera, la gente que no creían antes de las plagas de Egipto me dijeron, no puede ser que va a pasar, no puede ser que la gente no pueda salir, que hay epidemia, que hay esto, que hay el otro. Hoy en día, imagínense lo que estamos viviendo, es increíble. Bueno, Argentina, Chile, bueno, excelente, excelente, saludos a todos desde Israel. Eh, bueno, como era la celebración, lo voy a explicar por qué celebración del cumpleaños del Corona, debemos también de, no nada más como la revista Time que puso X sobre el 2020, peor año que se vaya, sino tenemos que aprender de cada cosa. Y le dije a alguna entrevista que me hicieron esta semana, que a mí el corona y el virus me recuerda a la canción de Yerushalayim Shel Zahav. ¿Lo conocen? Lo pueden cantar en la casa. ירושלים של זהב, של נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Jerusalén, Jerusalén, de oro bronce llena de luz, yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Bueno, esa es una canción. ¿Qué tiene que ver con el corona? Siempre me preguntan, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque esa canción lo escribieron antes de 1967, cuando no podían estar en Jerusalén. Los judíos no podían entrar a Jerusalén, tocar el cótel, todas esas cosas no podían hacer. Y era un sueño nada más. Y la canción dice cómo se secaron los pozos del agua, nadie baja al mar muerto, la ciudad en soledad, todo está vacío, triste. Pero regresaron a Jerusalén, no conquistaron, un pueblo no puede conquistar su propia tierra. Regresaron a Jerusalén y le dijeron al cantante, a Naomi Shemer, hey, la canción muy triste, hay que cambiarla, actualizar, ya estamos en Jerusalén. Ella dijo, no hay que olvidar del pasado pesado, hay que agregar un párrafo alegre más, y ella agregó, regresamos a Jerusalén, los pozos del agua se llenaron, todos están en Jerusalén, el shofar se escucha y todo, muy lindo, muy bonito. Ella transformó la canción en alegría. Y creo que la época del corona es justamente esto. Antes, que no podíamos salir de la casa, que no podemos hacer nada, durante el evento que podemos aprender, uno,
Como una cosa pequeña cambió todo el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo. Señor, la bacteria cambió el mundo, ¿sí? No se ve. El chino comió un murciélago hasta aquí, sufrimos. Entonces tú no puedes cambiar el mundo para bien. Por supuesto que sí, no hay excusa. Segundo, todo el mundo puede unirse alrededor de una palabra de corona, de virus, de problemas, pero también de vacuna. Todo el mundo de repente escucha de la vacuna. Todo el mundo puede unir alrededor de la palabra esperanza, hermandad y muchas cosas lindas. Podemos aprender muchísimas cosas. Aquel que contagia a una persona, contagia a todo el mundo. Somos iguales, de alguna manera llegamos del mismo lugar, somos familia, como siempre digo y nunca me canso de decirlo. Y humildad, aprendimos también a ser más humildes. Dijeron que el corona se va a quedar en China y llegó a todo el mundo. Dijeron que llegó a todo esto, dijeron que con el calor se va a morir, dijeron que con el frío, dijeron que... Dijeron que con el calor, dijeron con el frío, dijeron y nada funcionó. Todo lo que dijeron fracasó. Entonces tenemos que aprender de lo que es unión también y humildad, que no siempre sabemos todas las cosas, que no siempre podemos aprender las cosas. Bueno, aprendimos bastante cosas del corona y creo que es justamente la canción de Jerusalén desde ahora. ¿Por qué? No podíamos estar en Jerusalén. ¿Y por qué regresamos? No porque éramos más sabios, más bonitos o más grandes o más numerosos, porque no, sino porque nunca olvidamos de aquella esperanza, de ese sueño, de esa meta grande en común que teníamos, nunca olvidamos y por eso logramos regresar a Jerusalén. Y vemos las profecías que se están cumpliendo, que los niños jugando en la calle, que los ancianos caminan con tranquilidad. Lo vemos en esos días, lo vemos que todo el mundo, nada más en la época del coronavirus, ¿ok? Israel ayudó a 76 países en acciones humanitarias, nada más en esa época, imagínense. Eso es parte de la profecía, que Israel va a dar luz a las naciones, increíble, y se está cumpliendo. Entonces también la esperanza del corona, vamos a salir de este Egipto del corona, vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a entrar fortalecidos y no vamos a poner X como la revista Time. Vamos a transformar ese destino negativo en propósito positivo para nosotros, para toda la humanidad, y agarramos estos mensajes que aprendimos para dar esa luz a todo el mundo. Pero no olvidar de un sueño, tener un sueño grande, una meta. Ahora es tiempo de desarrollar ese sueño en conjunto y tener esa fuerza para salir adelante. Ese es justamente lo que leemos esta semana también y de lo que podemos aprender. Bueno, esta semana leemos sobre las plagas que Dios le dio a los egipcios, porque no querían sacar al pueblo de Israel, lo esclavizaron, no lo querían sacar de Egipto. Y bueno, hay 10 plagas. No voy a hablar mucho de las plagas, sino quiero hablar más del mensaje, como hablar del corona. Todo el mundo habla de corona, ya. Hablando, bueno, después, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Entonces, bueno, Shabbat Shalom a Colombia, Shabbat Shalom al Rabino Yitzhak de Miami. Bueno, ya lo voy a ver en unos días. Shabbat Shalom y saludos a todos lo que estoy viendo. No estoy viendo todos los mensajes a la vez, pero les saludo de todo corazón y vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Entre paréntesis, ahora que estoy pensando, Moisés, cuando tenía que hacer las plagas, tenía que pegar en el Nilo, tenía que pegar en la tierra y no lo hizo. ¿Por qué? Dijo, el Nilo me salvó, es decir, yo estuve ahí. La tierra también, cuando tenía que esconder al egipcio que quería matar al judío. En fin, me ayudé con esas cosas, no voy a ser mal agradecidos y no lo voy a pegar. Y uno dice, pero el Nilo no tiene sentimientos, Moisés, por favor, ¿qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando uno debe ser bien agradecido, no puede acostumbrarse incluso a algo que no se siente, a una mesa, cualquier cosa, tienes que aprender a ser bien agradecido. Nosotros a veces estamos quejando, de todo estamos quejando. En Israel, por ejemplo, ahora se quejaron porque hay muchos enfermos, después porque las vacunas y porque esto y porque el otro. Escuché una historia de un rabino que se llamaba Tzvi Yehuda Kook, un rabino del sionismo religioso, que había un rabino del otro, podemos decir, de otra escuela, rabino Ashkenazi, y este rabino Ashkenazi que estaba en contra de ese Rav Kook por diferentes ideologías, llegaba a las clases una vez al mes del Rav Kook y le preguntaban a Rav Kook, ¿cómo llega a tu clase? Si
ustedes se pelean, no están de acuerdo, ¿y qué? Y él explicó una cosa interesante y dijo, yo le ayudé hace unos años para conseguir un certificado de algo. Y desde ahí, él, para ser bien agradecido, viene una vez al mes a escuchar. No dejó las discusiones, todavía siguen discutiendo, pero sabía decir gracias, sabía ver más allá de la discusión. Eso es lo que nosotros tenemos. Estamos quejando con el gobierno, contra esto, contra todo. Y tenemos diferencias, y está bien. Pero no podemos olvidar a ser bien agradecidos también en el momento que hay que agradecer. Hay que decir gracias. El pueblo judío viene también de la palabra gracias. Y eso es lo que pasa con Moisés en ese momento. Pero aparte de esto, quiero terminar con un mensaje, para mí, uno de los mensajes más importantes que podemos aprender en esta época. Si uno se fija en las lecturas de esta semana, de la próxima semana, de la otra, ve dos términos totalmente diferentes. Un término habla del pueblo de Israel y otro término habla de hijos de Israel. Dos términos diferentes, pueblo de Israel y hijos de Israel. ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué hay una diferencia entre el pueblo y los hijos de Israel? Hay dos niveles en la fe en Dios. Hay una fe que se llama emuná, que es fe, y hay una fe que se llama bitajón, que es seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Un ejemplo, antes del el primer Adán, el primer humano que comió del árbol prohibido, ¿qué era el árbol? Dice el árbol de la sabiduría. Entonces, ¿por qué Dios no quería que él coma del árbol de la sabiduría? ¿Qué? ¿Quería un hombre tonto? ¿Por qué? Que coma del árbol, que sea sabio. Antes de comer, dice que tenía fe en Dios. Fe es algo del corazón, del sentimiento. El árbol de la sabiduría es bien y mal. ¿Por qué? Ya entra en mente, en investigar, en preguntar. Entonces hay seguridad, hay pruebas, pero también hay otras cosas. Entonces hay preguntas que no tienen respuestas. Entonces el camino no es muy claro. Hay fe, hay gente que dicen, yo creo y después veo, y hay gente que dicen, yo veo para creer, si no veo, no creo. O como este dijo que es ateo, gracias a Dios. Hay gente que si no ve, no cree. Y hay gente al revés. Hay dos niveles de fe en Dios. En el pueblo de Israel también uno ve, no voy a pasar todo en las lecturas, pero muy interesante, siempre cuando está escrito el pueblo de Israel, es la gente que no tenían fe hasta que vieron. Cuando Moisés hizo los milagros, dice que lo hizo para el pueblo. Cuando ellos se quejaron, para el pueblo. Todo era para el pueblo. Cuando habla de los hijos de Israel, esa es la gente que sí tenían la fe más sencilla, más segura en Dios y en lo que dijo. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver los resultados. ¿Qué pasó? Lo vamos a leer en otras semanas, más adelante, que cuando salieron de Egipto, Moisés le dijo a los hijos de Israel que van a salir de Egipto. Entonces dice que nosotros comemos matzot, ¿sí? Lástima que no salimos de Italia, podríamos comer en la Pascua pizzas, pero comemos matzot. Y esos matzot que son muy delgados, primero por humildad, hay diferentes mensajes, ¿ok? Son muy, muy delgados. Y cuando empezó el corona, la gente dijeron que para el enfermo hay que darle comer matzá. Entonces le preguntaron al rabino, ¿por qué? ¿Eso es algo especial? Dijo, no, es la única cosa que entra bajo de la puerta. Es muy delgado. Entonces, ¿por qué comemos matzá? Dice el versículo, porque no alcanzó la masa que sacaron de Egipto, no alcanzó a inflar, no alcanzó a hacer pan. Entonces se quedó así, tan delgado. Pero Moisés le avisó un día antes que iban a salir y muchos antes sabían que iban a salir. Entonces, ¿por qué no prepararon las cosas con tiempo si dijeron que iban a salir? Entonces, si uno se fija en el versículo va a ver que había dos grupos diferentes. Había un grupo que tenían comida, que tenían todo preparado y ¿qué hicieron en el momento antes de salir? Fueron a pedir el dinero, prestamos todo el dinero, joyas y todas las cosas valiosas de los egipcios, ¿sí? Ellos salieron con comida preparada, con todo listo y con dinero y con una riqueza grande. Después los egipcios demandaron al Estado de Israel para regresar esto, para devolver todo ese dinero. Entonces el Estado de Israel contestó que primero que paguen por la esclavitud de 210 años y después le van a pagar eso. Entonces ellos no regresaron. Entonces el primer grupo salieron todo listo porque tenían fe en lo que dijo Moisés, en Dios, que iban a salir de Egipto, que iban a llegar a la tierra prometida. Entonces salieron con todo listo. No tenían matzot. Matzot era para recordar la comida en Egipto.
Entonces salieron listos, excelentes. Y también en el mar. Entraron cuando había todavía agua y después abrió y llegaron secos. Entonces llegaron secos con comida lista, con riqueza, con todo. El otro grupo estaba amargo, no tenían fe, entonces no prepararon hasta el último segundo, no prepararon nada porque no tenían fe, hasta quiero ver para creer. Entonces no vieron, no creyeron, entonces esperaron y esperaron y esperaron. En el último momento tenían que salir, entonces ni siquiera comida tenían lista, entonces comieron matzot, ni riqueza. Entraron al mar nada más cuando se secó, pero cuando llegaron ya se regresó otra vez como antes, entonces llegaron mojados, amargados, sin nada. Entonces la gente que nada más están esperando para ver las cosas, están esperando y no creen en Dios primero, después vamos a ver en qué más. Entonces finalmente salen lastimados, salen sin preparación, sin comida, sin cosas, y los hijos de Israel. Esa es la diferencia. Un pueblo es como de alguna manera decir esclavo, que hace por obligación, pero los hijos lo hacen por amor, por sentimientos. Entonces uno tiene que preguntar si es hijo o es pueblo. Si es hijo y hace las cosas por amor, por sentimiento, por las cosas buenas, y va a salir con todo listo, preparado siempre, o es nada más como un esclavo que hace su obligación y quiere escapar de cualquier momento, de cualquier cosa que tiene que hacer esto. Esto, para terminar, ¿sí? Hay un estudio que hicieron que los políticos que lograron tener éxito son los políticos que tenían mensajes positivos en su campaña, que hablaron de confianza, como Obama, por ejemplo, que dijo, nosotros podemos hacer, o también Trump, ¿sí? Dijo, Make America Great Again, vamos a hacer los mensajes que vamos a hacer las cosas bien, que podemos hacer, sí podemos, todas esas cosas podemos tener fe, no nada más en Dios, que es importante tener fe en Dios, como vimos los hijos de Israel que tenían fe y salieron de Egipto. Había mucha gente que se quedaron en Egipto, pero lo que salieron eran lo que tenían fe en Dios, uno, y lo que tenían fe también en ellos mismos. Porque si uno tiene nada más fe en Dios, pero no sabe que Dios tiene fe en él, entonces no logra hacer las cosas. Había gente que tenían tal vez fe en Dios que iban a salir, pero al momento de salir no hicieron nada para salir. Entonces, si alguien quiere salir, debe combinar la fe en Dios y la fe en su mismo, y junto puede lograr las cosas, porque cuando hay un conflicto entre lo que uno cree que iba a pasar, por eso explico que lo escribí en algún momento en un artículo, por qué en los religiosos hay más enfermos de corona. También lo vemos aquí en Israel, porque hay muchos religiosos que tienen fe en Dios, pero una fe pasiva, que Dios le va a dar todo, y ellos se van a quedar así mirando, viendo. No compran boletos de lotería, pero quieren ganar la lotería. Es imposible. La fe tiene que ser activa. Dios no ayuda a los flojos. Si no empieza, si no brincaron al mar, Dios no abrió el mar. Si no hicieron lo mínimo para hacer, Dios no le ayudó. Entonces, nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Dios nos dio sabiduría para también sacar el mundo adelante, para mejorar el mundo, para hacer. Y no nada más cada segundo llamarlo. Es como el trabajador, cada segundo va a llamar a su jefe. Jefe, ¿qué hay que hacer ahora? Jefe, no lo va a dejar vivir. Para que le pague sueldo, para que piense también, para que haga las cosas también. Y esa es una de las cosas tan importantes que debemos de entender. No ser pasivos. Y eso es justo lo que aprendimos. Si uno va a rezar y orar todo el día en la sinagoga, en la iglesia o donde va a estar, pero va a orar con miles de personas juntos y no se va a cuidar del corona, no se le va a ayudar. Porque uno debe también de saber cómo hacer las cosas de la mejor manera. En un libro que se llama La biología de la fe, el Bruce Lipton es un científico, un biólogo. Él trae una historia muy interesante que está basada en una película, y ahí cuenta sobre una historia verídica, sobre una persona, un músico que se llamaba David Elford, y su papá era sobreviviente del Holocausto, y él tenía miedo del éxito, y todo el tiempo
le puso en su mente desde que era niño que él no puede salir al mundo, él no puede tener éxito con su música, con esto, porque ese trae problemas, porque cargaba todo el holocausto encima de él. Entonces ese no lo dejó salir adelante, no lo dejó hacer nada, y ese es lo que le heredó a su hijo, ese pensamiento que él no logró hacer. Pero él no hace caso a su papá y va y estudia, y llega un momento que él tiene mucho éxito. Llega la cúspide del éxito, llega un momento que hay miles de personas y él quiere hacer el concierto de número 3 de Rachmaninoff, yo qué sé. Era una cosa muy, muy compleja. Y él empieza a hacerla y de repente empieza como una cosa muy complicada dentro de su persona, dentro de su mente, y empieza a sudar y empieza y lo hace y sigue, y la gente como es algo tan complejo, pero llega el momento que él se desmaya y cuando se levanta se enloquece. Así, una historia verídica. ¿Qué pasó ahí? Tenía una guerra entre su conciencia que él quiere hacer y lograr y tener éxito, y su conciencia que le heredaron que el éxito es peligroso. Y esto se hizo una guerra, un conflicto tan fuerte que dejó un resultado tan triste. Nosotros tenemos para evitar esto, primero, llenarnos de conciencia y del sueño que queremos lograr, como empecé con Jerusalén, enfrente, dentro del exilio, de la oscuridad, de los problemas, siempre ver la luz y el significado grande para poder salir adelante, como Viktor Frankl, que escribió en su libro El hombre en búsqueda del significado. Y segundo, también llenarnos de la subconsciencia que Dios cree en nosotros, nosotros creemos en Él y podemos salir adelante. Somos hijos, no esclavos. Somos lo que podemos hacer y no lo que no podemos. Corona y todo lo demás nos enseñó muchas cosas en el mundo, pero también nos enseñó la fuerza de una persona. Para mal puede cambiar el mundo a través de su murciélago, pero también de su bien y su bendición, que una persona podemos cambiar el mundo. La persona que trabajó sobre la vacuna o cualquier persona, podemos salir adelante, podemos hacer muchas cosas. Así que paso una bendición directa desde Jerusalén, que siempre hay gente que dice en la bendición que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero hoy no nada más que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que tú vas a bendecir a Él y al mundo. También seguir, no nada más ser pasivos, sino ser activos, porque juntos podemos. Así que saludos a todos los que veo ahí, de todos los lugares. Ahí Guatemala, Raúl, querido Raúl, siempre está ahí pendiente. Así que saludos también. Vamos a ver si hay alguna pregunta y vamos a terminar hoy. Bueno, a Brasil también, a Colombia, a Venezuela. Shabbat Shalom, muchas gracias también a todos los que bendicen aquí. Vamos a ver si no olvidamos. Bueno, México, Guatemala dije, Colombia también, El Salvador, excelente, pronto también vamos a estar ahí, Costa Rica. Bueno, todos los países que están. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom, y como dije, si te gustó, compártelo con tus amigos, es gratis. Y si no, mándalo nada más a tu suegra. Shabbat Shalom.